Muy chico, y yo estoy también muy bien. Bueno, antes de hablar un poco del tema del fútbol, algo así que al final voy a hablar, que evidentemente es un tema importante, quiero lanzar un mensaje, quiero deciros algo importante. Creo que también a vosotros lo tengo que decir porque evidentemente el otro día me enteré de una noticia bastante triste que evidentemente tenía que compartir con vosotros porque evidentemente creo que es importante, creo que tengo que decirlo. Y es que después de haber hecho ayer un vídeo de YouTube, que evidentemente tiene que hablar un poco del Barça, todas las noticias del fútbol, que yo creo que son importantes al final, tenía que hablar de mi abuela. Tengo que contaros que ayer por la noche se murió. Al principio no me lo quería creer, evidentemente, porque al final es una cosa que al final no te esperas al primer momento, pero después al final, pues, bueno, haciendo un poco mis cosas y eso al final, pues fue un poco doloroso y simplemente quería contar un poco, bueno, pues mi tristeza. He tenido un día un poco complicado hoy, un poco triste, he tenido un poco un día jodido, evidentemente después de lo que me contaron. No tenía ganas, evidentemente, de ver eso, evidentemente, porque al final no me gustan estas cosas y ya está. Solamente quería compartirlo, evidentemente, con vosotros, porque tampoco voy a hablar aquí de mi abuela 50 horas, solamente un minuto para hablar un poco de ella. Y ya está, que simplemente de que al final ayer no fui, porque al final creo que no estaba preparado, no estoy preparado para estas cosas al final y me pensaba más adelante. Y le he dedicado unas palabras en Facebook y todo eso, y al final todos los que me seguís en YouTube, en Facebook, lo que podéis enlazar y hasta creo que evidentemente tendría que hablar un poco de este tema, porque para mí es un tema importante. O sea, creo que evidentemente cuando al final te pasan algo malo, no me lo esperaba en ese momento, pero sí que es verdad que luego al final todo se obedeció y fue triste. Y nada, pues si me veis un poco más de tristón, es por esto. O sea, decía, estoy un poco mejor, ya evidentemente ya pasando un poco ya estos días, evidentemente ya intentando olvidar este tema, intentando ya hacerme la idea de que ya se terminó, de que evidentemente ya no la voy a poder ver más, pero evidentemente de que, bueno, de que lo único que he hecho al final es intentar estar bien con ella. Lo que pasa es que evidentemente cuando te pasa una cosa tan dura y eso al final, tu cabeza o tus cosas al final no te llevan a todo. Ayer no quise verla en el funeral y ayer evidentemente no quise ir ni a verla muerta. Es decir, es que no estaba ni preparado para ese momento. O sea, al final quise decidir no ir y no verla ni medio muerta. Así que ayer quería estar un poco bien y evidentemente que al final era un día un poco complicado. Todo ya ha pasado evidentemente, ahora de todo ya ha sido duro. Para mí ha sido un día un poco jodido para mí, porque evidentemente aparte de que evidentemente es un familiar mío, que evidentemente me afecta mucho, también puedo hablar de fútbol, pero también os tengo que contar las noticias tristes y cuando algo me pasa o cuando hice una noticia triste lo voy a contar, pero no voy a hacer eso ocultarlo. Ha sido un día un poco complicado para mí, ha sido un día un poco fastidioso, ha sido un día fastidioso que al final pues uno no se espera que te pasen estas cosas. No es que yo merezca esta situación, pero evidentemente que podía pasar y ha pasado. Mañana estaré un poco mejor, mañana ya estaré un poco más, bueno, dando a olvidar todo esto, porque al final cuando fallece una persona que tú quieres, no te gusta. Y hay que pensar evidentemente en que las cosas pasan así, que en la vida pues tienes malas situaciones y yo la tengo. Y he pasado esta mala situación y bueno, estaré un poco triste, simplemente de que podía hablar un poco del tema de mi abuelo y ya está, y tampoco también voy a venir a hablar de 15 minutos de mi abuela, pues es un vídeo un poco largo y eso. Y nada, hablando un poco de otro tema, ya intentando ya olvidar un poco todo esto, que ya solamente quería hacer un poco mi opinión de mi abuela y que evidentemente ha fallecido, que espero que todos me deis un poco el ánimo, porque yo creo que unas condolencias estarían bastante bien. Creo que los tendría que comunicar porque evidentemente es una noticia que al final puede ser que sea familiar, evidentemente, pero yo creo que con mis seguidores tengo que compartir cuando tengo un día triste, cuando pasa algo, evidentemente también tenéis que saberlo, porque al final son mis seguidores, ya también podéis entender que estoy un poquito mal, que a lo mejor es un tema más privado, pero que para mí, por ejemplo, combatirlo con mis seguidores de Facebook, de YouTube, al final creo que es una noticia importante. Lo he visto en otros youtubers que lo hacen, ¿por qué no? Al final yo soy un youtuber que sube muchos vídeos, que evidentemente yo creo que tengo el canal. Desde que tengo el canal estoy muy feliz de haber hablado de fútbol, cuando hablo del Barça, del Real Madrid, todos los equipos y eso.
evidentemente el canal lo quería tener, evidentemente, y no lo voy a retirar. Y voy a seguir con mi canal de YouTube, voy a seguir hablando de mi canal de YouTube, de mis cosas al final que tengo que hacer. Y nada, quería solamente decir esto. Creo que evidentemente el tema tenía que estar hablado. Para mí no es que al final no sea tan fácil ni nada, simplemente de que estoy un poco jodido. Fue duro, es verdad, fue duro. Fue un día bastante jodido. No es que al final esté muy triste ni nada, ni que al final esté muy contento, pero evidentemente que me jode esta noticia. O sea, jodía noticia. Ha habido amigos que me han dado el pésame, evidentemente, ahora intentando ya olvidar este tema ya para siempre, pero al final es lo que toca. Me toca joderme, es un día duro, porque no vaya a poder ver a mes y ya está. Es decir, al final es complicado, al final pues uno tiene que aceptar cuando uno tiene malas situaciones y ya está. Y nada, ya un poco hablando un poco de otro tema, evidentemente de que ya estoy un poco más empezando ya a asimilar todo esto. Bueno, no tengo que hablar mucho de la liga, porque evidentemente tampoco hay mucha noticia mala. Al final, la liga se terminó, solo había, creo que la National, no sé si había algo, no me acuerdo ahora mismo, no me recuerdo. Y luego, pues sí, al final es lo que toca. O sea, al final el fútbol que hemos visto, el Barça, el Real Madrid, para mí no ha sido lo que ha pasado. Creo que evidentemente, después de que te cuenten una cosa tan triste, hablar de fútbol, pues a mí me cuesta, porque evidentemente es un día que evidentemente es un poco fastidioso. Y entiendo que al final vosotros queráis hablar de fútbol, evidentemente, pero hay, por ejemplo, la National League que hay, que no me acuerdo ahora de National League ni nada, evidentemente que tenía que un poco decir lo que pensaba. Luego al final me podéis llamar quien quiera, que me parece muy bien, pero es un poco jodido este tema. Y evidentemente que al final es un poco jodido todo lo que me está pasando, porque al final es un día tan duro. Luego me podéis hablar de lo que queráis, de que si tema duro, lo que tú quieras. Para mí es un día jodido, para mí es un día que al final no es bueno, para mí ver esto no me ha gustado nada, evidentemente que tenía que hablar un poco de mi abuela. Nada, no tenía que hablar mucho más, creo que evidentemente lo del tema de mi abuela era importante, creo que evidentemente tenía que hablar un poco de lo que me había pasado a mí. No es que al final esté triste ni nada, ni que al final no es estar triste, es estar un poco en shock. Porque al final son cosas que cuando uno no quiere ver, no lo puede ver. Ayer yo no lo pude ver, yo no pude ver esa imagen de mi abuela muerta. No la pude ver y evidentemente no lo quería ver porque al final es un familiar mío directamente. Es decir, estamos hablando de algo serio. Que la gente se lo toma un poco a broma, porque al final como que, bueno, como que no es tan fácil, pero evidentemente que te toca un poco porque al final vas un poco más triste al trabajo, no estás tan bien, porque hay una noticia mala. Y hay que contarlo, pero cuando te pasa algo malo, evidentemente que al final vas a intentar estar un poco bien, pero te fastidia porque ha pasado todo esto malo y ya está. Decir. Nada, hablando de otro tema, evidentemente, ahora ya pensando ya en otro tema, que evidentemente pues quería hablar un poco del Barça y todo eso. Al final no hemos visto mucho la jornada de la National League, creo que evidentemente no hay que decir muchas cosas además al final, creo que tampoco es un tema ya más importante de mi abuela, tampoco voy a dedicar aquí 50 horas del vídeo hablando de mi abuela, porque tampoco creo que al final esté tan expandido, creo que evidentemente un buen rato está bien y ya está, pero tampoco voy a hacerlo tan largo de que evidentemente tengo que hablar de otro tema. Hoy era para hablar del mensaje de mi abuela y el tema del fútbol, que evidentemente quiero hablarlo. Más me desconecto más del fútbol, porque evidentemente si pienso todo el tiempo en esto al final me voy a acordar más y tampoco quiero pensar en algo más difícil que esto, que al final fue un día bastante duro para nosotros, pero bueno, al final esto es la vida y al final hay que aceptarlo. Nos queda ahora que intentar buscar otra manera de hacerlo bien, porque al final sea un poco más jodido para nosotros. Y nada, hablando de un tema ya más bien, que al final me sienta un poco mejor, que al final no sea tan duro, porque evidentemente es una noticia que me contaron que fue bastante dura. Pensando un poco en la National League y todo eso, al final hay que ver con España. En España no sabemos al final cuándo va a jugar y eso, en la que del mundial que tenemos de España, evidentemente que ya la Liga se quedó y la Premier League, es decir. Bueno, lo importante es hablar un poco de todo lo que ha pasado antes. Es decir, la National League es importante, sí es importante, depende de si al final la gana España. Para mí si la gana España es lo mejor. También tienes que entender que evidentemente uno no está preparado para vivir estos momentos, porque al final cuando una noticia tan triste se va, pues mira, al final lo que no pasa nada. Evidentemente no hay fichajes de verano todavía, no te puedo hablar ahora mismo de fichajes de verano que puedo hacer, porque evidentemente no hay nada de fútbol. Fútbol yo creo que es más adelante.
porque el fútbol yo creo que va a ser hasta dentro de un par de semanas. Y lo dicho, chicos, al final, bueno, un día un poco complicado para mí, hablando un poco del tema de mi abuela, el tema de fútbol. He intentado despedirme de ella, pero sí que es verdad que me hubiera gustado otra despedida mejor. Me hubiera gustado una despedida más buena y más correcta. Evidentemente no la he conseguido, además. Creo que ya era bastante ya hora. Es decir, ya creo que evidentemente estaba ya todo hecho de que evidentemente esto me podía haber pasado a mí. Ayer quise hacer vídeo de un tema que al final, pues sí, era difícil. Y quería grabarlo, chicos, ya me también andaba de fútbol. También lo de la temporada que viene, yo lo tengo muy claro. Para mí, después de esto que me ha pasado a mí, estar contando un poco de que al final lo del Barça veremos el año que viene. Es verdad que lo del Madrid, evidentemente, este año no está tan bien. Para mí, el Barça, es verdad que la temporada que viene va a ganar más títulos que el Real Madrid, pues, pero yo al final. Y nada, sobre la Nations League con España, evidentemente, y la que es mal igual. Yo creo que vamos a ganar. Donde, evidentemente, el tema del fútbol es importante, pero también yo creo que como canal o creador de canal de YouTube tengo que contar un poco cuando algún día tengo mal. Y hoy ha sido un día duro para mí, duro y complicado, porque al final la imagen que vi de mi abuela muerta fue bastante duro. Creo que fue sí, un día muy malo, o sea, es que no recuerdo un día tan peor. Es que no recuerdo una sensación tan mala en mi vida, es que no recuerdo una cosa tan mala. Porque si esto te pasa dentro de 10 años, o te pasa dentro de 15 años, o te pasa al final dentro de más tiempo, dices, bueno, todavía al final se puede hacer algo, pero es que te pase ahora es un poco de jodido. Con 90 y pico años todavía mi abuela se puede morir, pero con es un poco demasiado. Es grande, sí, pero tampoco puedes disfrutar más tiempo. No llega ni a los 90 mi abuela. Mi abuela no ha llegado ni a los 90, 87 años tiene. Ha muerto a los 87, es decir, le quedaban un par de años más, 10 años más de vida. Y evidentemente que al final no ha sido así. También es verdad que tengo que decirlo, al final, después de las noticias que se han contado de fútbol, evidentemente los fichajes de fútbol que nos ha pasado y eso, donde para mí no se ha visto de momento ni buen juego del Barça ni nada, porque los fichajes no han llegado todavía. Es un poco que jode al final que todo el Barça le vaya bien. Lo que también evidentemente después de lo de ayer que hablé del Barça y el Real Madrid, no gusta nada que el Barcelona siempre le va a ganar al Real Madrid cuando es la verdad. Quiero decir, no pasa nada por reconocer que el Barça ahora mismo este año ha sido mejor que el Real Madrid, aunque la Liga evidentemente el Barça la haya ganado por Copa y la Copa del Rey. Repito, el Madrid podrá jugar bien, lo que tú quieras, pero ahora mismo el equipo que mejor juega es el Barça. Y también tengo que intentar distraerme en otros temas, porque no puedo estar hablando de un tema que al final me jode. Ayer, pues sí, os lo conté, no os lo quería contar, evidentemente, ha pasado esto. Tengo que contarlo porque evidentemente es un tema importante. No puedo ocultar cuando me pasa algo malo. Mi abuela falleció ayer por la noche, antes que yo iba a verla, pero evidentemente al final estaba medio muerta y luego al final la vi muerta. Es decir, o sea, ya está, ya había pasado y ya tenía que pasar. Es difícil, es una noticia un poco difícil. Cuando al final tienes una noticia así tan dura, al final tienes que intentar estar bien hablando de fútbol, evidentemente, pero claro, cuando no hay tantos temas de fútbol, tienes que hablar más de tu abuela. A lo mejor el siguiente vídeo que voy a hacer sí que va a ser más de fútbol. Pero hoy si me veis más tocado, más así hundido, más así un poco más, es por un tema familiar. Que evidentemente al final esto es mi familia y es lo que me toca a mí. Y cada uno tiene sus cosas familiares. Creo que no hemos tenido la mejor despedida para ella. Creo que evidentemente no hemos tenido nosotros la despedida que ella se merecía, porque al final creo que fue un tema que al final no fue fácil ni nada. Evidentemente que al final pues también te choca, porque al final cuando tú eres youtuber al final creces mucho y que haces hablar de fútbol, del Barça, del Madrid, de la selección española, de la Nations League, de todos los temas que podía hablar y eso, de los fichajes del Barça. Cuando te llega una noticia así de mala, de repente no sabes cómo reaccionar. Y yo ayer no sabía cómo reaccionar. Y evidentemente tenía que distraerme y hablar de otro tema, porque evidentemente si hago un vídeo de mi abuela con mi familia adelante, entended que al final hubiera sido jodido. Porque al final lo hubieran escuchado. Evidentemente tampoco quiero que mi familia escuche algo de mi abuela. Porque les va a parecer como una falta de respeto que yo hable de mi abuela en un canal de YouTube cuando al final es un tema que es verdad que es personal, que todo el mundo lo sabe,
Pero si tengo una sensación un poco extraña, si al final estoy un poco mal y todo eso, la tengo que compartir.